Qué bendición poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra. Desde Villanueva, Guatemala, Fuego de Dios Ministerio le saluda. Queremos compartir en este momento las buenas nuevas que están escritas en la palabra de Dios, que es la Biblia. En la Biblia es un manual donde vamos a encontrar toda alternativa de solución que el Señor da para cualquier situación. Todo ser humano en su diario caminar, por una u otra razón, puede tropezar y puede caer. Escuche bien esto. Sí se puede caer, pero en la manera en que se cae, la persona vuelve a levantarse. Pero hay algunos que caen y se quedan ahí tirados. Podemos ver el ejemplo de los niños. En el caso de los niños, cuando ellos empiezan a dar sus primeros pasos, los niños tienden a caerse, porque para ellos es algo nuevo. Para ellos el poder caminar por primera vez están, por así decirle, experimentando o entrando a un nuevo mundo donde por siempre ellos van a estar caminando sobre la faz de la tierra. Pero estos niños pueden tropezar y caer, pero luego vuelven a levantarse. Quizá algunos lloran cuando caen, otros no. Así suele suceder con la persona adulta, pero hay personas que pueden caer, no literalmente al piso, al suelo. Las personas pueden caer en depresión, en congoja, en tristeza, pueden caer en el abandono. Asimismo, esas personas pueden caer en algún fracaso, en alguna tristeza y no quieren levantarse de esa situación. Hoy en día, por la situación que se está viviendo a nivel mundial, hay personas que han caído en depresión y ya no quieren levantarse. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo vuelvo a repetir. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Punto número uno, la persona tiene que estar despierta. La persona tiene que ser como un atalaya. Recuérdense que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche. Y la Escritura dice que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. Hay personas que se han adormecido, que tienen sueños donde no quieren levantarse, personas que por la situación que se está viendo, que se está viviendo, han perdido ese objetivo, esa visión que por muchos años traía, la han perdido. Punto número uno, tiene que despertar, tiene que estar atento. Por eso dice la Escritura: despierta tú que duermes. Sal de ese adormecimiento. Sal de esa situación en la que estás. Pero ¿qué va a suceder? Dice: despiértate tú que duermes. Pero luego dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando la Escritura dice levántate entre los muertos, es porque definitivamente alrededor de usted pueden haber personas que están muertas hablando espiritualmente. Han muerto a aquella alegría. Son personas que ya no tienen ningún ideal. Son personas que ya no luchan, que ya no se esfuerzan, que ya no tienen un propósito en su vida para seguir adelante.
esas personas, en lugar de animarle, le van a desanimar. Esas personas, en lugar de levantarlo, van a dejar que se quede ahí tirado como están ellos. Solo la persona que está despierta, solo la persona que se levanta, dice la Escritura, que mi Jesús le va a alumbrar. Eso de alumbrar significa que el Señor va a dar dirección. Pero dice la Escritura que el que anda de día no tropieza. La persona que no se levanta está en oscuridad. La persona que está adormecida sigue en oscuridad. Por lo tanto, es importante que usted se levante de esa tristeza, de ese dolor, de ese fracaso. Todo aquello que ha repercutido no para bien en su vida, ya es tiempo que usted se levante, que se sacuda ese polvo que pudo haber tomado cuando cayó y seguir adelante. No claudicar, no renunciar a lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. Sigue diciendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, todos sabemos la historia del profeta Elías cuando derrotó a todos aquellos profetas de Baal. Pero luego Jezabel envió un mensajero amenazándolo y diciendo que lo iba a matar. Escuche bien esto. Quizá Satanás ha enviado mensajeros para amenazarlo, para decirle, hey, no vas a salir de esta situación. Esa deuda que tienes cada vez va a ser más grande porque no tenés para pagarlo. Tené cuidado porque se oyeron rumores de que cerca de tu casa hay alguien que está enfermo y esa misma enfermedad te puede afectar a ti y a tu familia. El enemigo va a enviar mensajeros con malas noticias para que usted se quede acomodado, para que usted caiga y no se levante. Eso sucedió con el profeta Elías. Jezabel mandó a ese mensajero y esa mala noticia que llevó el mensajero a Elías hizo que Elías de una u otra manera entrara quizá en depresión y en lugar de seguir anunciando, en lugar de seguir profetizando, él se encerró. Por eso dice en el verso 9, estamos en Primera de Reyes 19:9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él se encuevó. Cambiemos de nombre de una manera hipotética. Por alguna razón pudiera ser, y con todo respeto le digo eso, al estilo de Elías, que usted pueda estar encuevado. Y Dios le dice, le menciona su nombre a usted. Quizá le dice, hey Carlos, hey María, hey Juana, hey Rolando, ¿qué haces aquí? Como le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Pero dice en el verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Presta atención a esa palabra, y salió
y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Podemos ver cómo es que Dios mismo le dice: sal de esa cueva. Cuando Elías sale de esa cueva, Dios le habla, Dios le comisiona, le da estrategias, que tiene que ungir ahí a un rey, tiene que ungir ahí a Eliseo. Dios le da instrucciones. Déjeme decirle que toda persona que sale de esa cueva espiritual, Dios le va a hablar, Dios va a dar dirección, Dios le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer. El proverbista decía que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No importa cuántas veces caiga, lo importante es cuántas veces usted se levanta. Este es el tiempo, este es el momento donde usted tiene que levantarse. Que todo aquello que ha estado afectando su estima, todo aquello que ha estado drenando su ánimo, este es el momento para que usted despierte, para que usted se levante, para que salga del acomodamiento, para que salga de esa cueva espiritual. Y estoy seguro que mi Dios le va a hablar. Dios va a usar cualquier forma para hablarle a usted. Pero hay que hacer algo. Dios le dice a Josué: mira, Moisés ya murió. Así es de que levántate, alístate, porque tú vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué: levántate y sé valiente. También agrega la palabra esfuérzate. Para levantarse hay que hacer algún esfuerzo. Y ese esfuerzo nos va a dar el empuje para recobrar ese buen ánimo y seguir adelante. A veces en el caminar van a haber situaciones que quizá no son de nuestro agrado. Nunca se me olvida, hace un tiempo atrás, la profeta Angélica, mi esposa, ella estaba afectada de salud y se hizo unos exámenes y tenía problemas con lo que es su matriz. Y empezamos a clamar, a ayunar, a pedirle a Dios que la sanara, esperando un milagro de parte de Él. Pero mientras esperábamos el milagro, nosotros siempre sirviéndole al Señor, activando en la iglesia, activando en las diferentes casas donde había células. Y en varias de esas células, me recuerdo que en ese entonces oramos por 2 hermanas en diferente tiempo. Y esas hermanas tenían la misma enfermedad de mi esposa, lo mismo. Se habían hecho los exámenes y ellos tenían lo mismo. Me recuerdo que nosotros llegamos con mi esposa, oramos por una de ellas y Dios la sanó. Pero después de eso, ¿qué sucedió? Se oró por otra hermana que tenía la misma enfermedad, le clamamos a Dios y Dios la sanó. Pero ¿qué pasó con nosotros? Tuvimos que ir a un hospital para que la operaran. Nosotros queríamos que Dios obrara de la manera que le estábamos pidiendo, pero mi Dios tenía otros planes. Es obvio que yo me sentí que había caído, que no dudé de Dios en ningún momento, pero yo quería que el Señor se glorificara de esa forma. Me recuerdo que llegando al hospital, nos despedimos de mi esposa, la dejé ahí y ella me comentó que estando en ese lugar,
habían otras 4 mujeres que iban a ser intervenidas quirúrgicamente por la misma situación. Y esa noche, antes de ir al quirófano, hablando de la palabra de Dios, ella oraba por esas 4 mujeres. 2 de ellas le dijeron que tenían más de 8 años de haberse apartado de Dios y ahí se reconciliaron con el Señor. Otras 2 no conocían de Jesús y ahí entregaron su vida a Jesús. La operación fue un éxito. ¿Qué hubiera pasado si ella no va a ese hospital? Quizá esas 4 mujeres, me atrevo a decirle, a estas alturas, a esta fecha, no hubieran conocido de Jesús o no se hubieran reincorporado al camino de Jesús. Y muchas veces en nuestro diario caminar vamos a encontrar situaciones análogas, cosas similares, donde Dios no responde quizá lo que le estamos pidiendo, pero Dios va a responder de lo que la persona está necesitando. Son 2 cosas totalmente diferentes, pero tenemos que tener la convicción que nuestro Dios va a obrar por nuestra fe y por nuestra perseverancia. Vuelvo a repetir el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Este es el momento donde usted tiene que salir de esa tristeza, de esa preocupación, de eso que le está afectando. Pero hay un pasaje similar al que acabamos de ver y está en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Dice en el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. En el capítulo 6 del libro de Jueces podemos ver cómo por la desobediencia del pueblo de Israel fueron entregados a los madianitas por 7 años, a tal punto que venían los madianitas y los del oriente. Cuando ya las cosechas de los israelitas ya estaban listas, ellos venían y arrasaban con todo. Se llevaban sus ovejas, se llevaban sus ganados, los dejaban absolutamente en pobreza. Temiendo ellos por sus vidas, ¿qué hicieron? Dejaron todo lo que tenían y se fueron a vivir en cuevas. Y esa era su forma de hábitat para ellos. Solo póngase a pensar que ellos tenían su casa, su televisión, hasta jacuzzi en sus baños, tenían de todo, pero tuvieron que dejarlo por la situación que los madianitas los buscaban para quitarle todo, destruirlos y matarlos. Ellos vinieron y tuvieron que hacer un cambio de vida, no para bien, sino para mal. En las cuevas, quizá donde en alguna oportunidad era habitación de algunas fieras, algunos animales, ellos tuvieron que pelear con ellos para agarrar ese lugar como casa, como hogar. Por eso, vuelvo a repetir en el versículo 2, donde dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Dice en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eran miles de personas las que vivían en esas cavernas, en esas cuevas. Pero de esa multitud de personas, hubo uno que se atrevió y salió de esa caverna, salió de esa cueva. Fue Gedeón. Ahora, así como pasó con Elías, hasta que Elías salió de la cueva, Dios le habló. Gedeón se atrevió y salió de esa cueva, salió de ese adormecimiento, dejó ese miedo que tenía. ¿Qué pasó con él? Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire lo que sucede con la persona que se atreve de salir de ese escondedero, de salir de ese acomodamiento. Se le va a aparecer el ángel de Jehová. No solo se le apareció a Gedeón, sino que mire qué bonito el saludo que le da: varón esforzado y valiente. Sabe que en usted hay un don de valentía, en usted hay buenos ideales, en usted hay sueños, hay visiones que todavía las tiene que realizar en este tiempo. El hecho de que usted por alguna razón se cayó no quiere decir que no va a volver a levantarse. No permita que ahí donde usted cayó se quede ahí tirado todo el tiempo. No, ya es momento de que usted se levante. Como dije al inicio, se sacuda de ese polvo, de lo que sucedió en ese lugar, y ahí donde lo querían derrotar, ahí donde pretendieron que usted no se iba a levantar, edifique sus sueños, edifique sus ideales y demuéstrele no a la gente, sino a usted mismo que es capaz de hacer proezas en el nombre del Señor. Gedeón se animó, y usted sabe la historia, que Dios lo usó para derrotar a sus enemigos. Dios lo va a usar a usted para derrotar a sus enemigos. Quizás sus enemigos son las deudas, es la tristeza, es el dolor, es la congoja. En el nombre de Jesús vengo a declararle que Dios lo va a usar para derrotar esos obstáculos que están impidiendo ver la gloria de Dios. En el siguiente pasaje, libro de Isaías, en el capítulo 60, dice en el verso 1: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Solo si usted se levanta, va a resplandecer. Ahí se recuerda que Moisés subió a aquel monte, y cuando él descendió, su rostro venía encendido, venía resplandeciente por la gloria de Dios. Quizás su rostro denota dolor, puede ser tristeza por alguna situación que pudo haber pasado en usted, pero eso no implica que Dios no esté con usted. Dios siempre ha estado al lado suyo. Dios siempre ha querido hablarle, pero a veces es el hombre el que no quiere escuchar a Dios. Dios siempre está a la expectativa de hablarle a sus hijos, pero las personas están tan ocupadas y tan preocupadas que le prestan más atención a las noticias, a los periódicos y a todo aquello
que en lugar de edificar su corazón, va a traer más tristeza y preocupación. Levántese, resplandezca, porque el Señor ha dicho, la luz, la gloria del Señor viene sobre usted. Este es el tiempo donde Dios lo va a levantar. Se lo vuelvo a repetir, Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted, pero usted tiene que dar la iniciativa. Esfuércese y levántese. Si usted se levanta, le va a alumbrar mi Cristo. Si usted se levanta, va a resplandecer y Dios lo va a usar para que otras personas, que estoy seguro que usted conoce, que están en la misma situación de usted o peor que su situación, Dios lo está esperando a usted para que vaya, les hable, les cuente que así como dice el salmista en el capítulo 40, que usted cayó en ese pozo, sí, pero de la profundidad de ese pozo, Jehová lo sacó, lo levantó y puso sus pies sobre la roca firme. Mi Dios lo va a sacar de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso, de ese fango. Mi Dios lo va a levantar, le va a alumbrar la gloria del Señor. El Espíritu Santo lo va a impulsar para que empiece a activar en ese sueño, en esa visión que Él le ha dado. Yo vengo a decirle en el nombre de Jesús que solo por medio del Espíritu Santo usted va a lograr sus propósitos. Si las cosas no han salido como usted lo planificó, como usted lo pensó, no significa que Dios se ha olvidado de usted. Significa que Dios está utilizando otra estrategia para que usted la ponga en práctica y desarrolle el plan que Dios dijo que tenía que desarrollar. Mientras usted se levanta, mientras usted despierta, mientras usted vuelve una vez más a activar, nosotros seguiremos orando por usted. Y recuerde esto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le bendigo, la paz de Dios sea sobre usted y sobre toda su casa. Amén.